Hace más de 2500 años, en una ciudad donde el humo de los altares se elevaba hacia un cielo de polvo y arena, un hombre escribía palabras que nadie entendía completamente. No eran palabras de victoria, no eran palabras de triunfo, eran palabras sobre alguien despreciado, herido, rechazado por su propio pueblo. Palabras sobre alguien que sería cortado de la tierra de los vivientes, muerto, asesinado, y sin embargo, después de su muerte, vería descendencia y viviría para siempre. Ese hombre era Isaías. Ese texto es Isaías capítulo 53. Y durante los últimos 25 siglos, ese capítulo ha sido la pregunta más grande, más ardiente, más debatida en toda la historia de la religión. ¿Quién es el siervo sufriente? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde viene cada persona que llega aquí. El contexto de Isaías. Un profeta en tiempos de ruina. Para entender por qué Isaías 53 es tan explosivo, necesitamos entender cuándo fue escrito y en qué mundo vivía el profeta. El libro de Isaías es uno de los textos más largos de la Biblia hebrea. 66 capítulos. Pero no fue escrito todo de una vez. Los estudiosos de la Biblia, y aquí hablo de eruditos judíos, cristianos y académicos seculares, están de acuerdo en que el libro de Isaías fue compuesto a lo largo de más de 300 años por múltiples autores que escribían en diferentes épocas. La primera parte, los capítulos 1 a 39, parece haber sido escrita durante el siglo VIII a.C. Eso es alrededor del año 750 a.C. En esa época, Isaías era un profeta que caminaba por las calles de Jerusalén, hablando contra la injusticia, contra los reyes que no seguían a Dios, advirtiendo que el pueblo se enfrentaba a un castigo terrible. Pero los capítulos 40 a 55, la sección donde se encuentran los cantos del siervo, incluyendo Isaías 53, fueron probablemente escritos más tarde, mucho más tarde, alrededor de 2 siglos después, aproximadamente en el año 550 a.C. ¿Por qué sabemos esto? Porque el contexto histórico es completamente diferente. En los capítulos 40 a 55, el profeta no está hablando a un reino poderoso. Está hablando a un pueblo en ruinas, a exiliados, a personas que habían sido arrancadas de su tierra. En el año 586 a.C., unos 164 años después de los tiempos de Isaías, el profeta original, el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén. Destruyó el templo. Quemó la ciudad, y llevó a los líderes, los sacerdotes, los escribas, los artesanos, toda la élite de Judá, en cadenas hacia Babilonia. Fue un trauma colectivo sin precedentes. Los judíos no eran esclavos de Babilonia exactamente. Tenían libertad de movimiento, podían vivir en comunidades, practicar su religión. Pero estaban lejos de casa, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de la tierra que Dios les había prometido. Y en ese contexto, en ese momento de desesperación, de exilio, de pregunta angustia, alguien escribió los capítulos 40 a 55 de Isaías. Alguien que hablaba en el nombre del profeta Isaías, continuando su tradición, pero escribiendo para una nueva generación. Y en esos capítulos hay 4 pasajes especiales. 4 poemas. Los eruditos los llaman los cantos del siervo, o los poemas del siervo sufriente. Aparecen en Isaías 42, 1-4, Isaías 49, 1-6, Isaías 54, 9 e Isaías 52, 13 a 53, 12. El cuarto canto, Isaías 53, es el más largo, el más detallado y el más desconcertante. Los cantos del siervo, una voz misteriosa. Cuando lees los cantos del siervo en el libro de Isaías, algo es inmediatamente extraño. La voz cambia, el tono cambia. De repente, el profeta no está hablando sobre el siervo en tercera persona. Está hablando como si el siervo mismo estuviera hablando. O como si alguien más estuviera reflexionando sobre quién es este siervo. En el primer canto, Isaías 42, 1-4, Dios habla. He aquí mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá la justicia a las naciones. Pero ¿quién es este siervo? El texto no lo dice explícitamente. El nombre no aparece. En el segundo canto, Isaías 49, 1-6, el siervo mismo parece estar hablando. Escúchenme, islas, y presten atención, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. De nuevo, no hay nombre, solo una voz, una identidad misteriosa. En el tercer canto, Isaías 54, 9, el siervo describe cómo Dios le ha dado una lengua educada, cómo se levanta cada mañana para escuchar, cómo ha puesto su rostro como pedernal, es decir, se ha endurecido, se ha preparado para lo que viene. Y luego el cuarto canto,
Isaías 52:13 a 53:12. Aquí la intensidad se dispara. Aquí el sufrimiento se vuelve específico, visceral, casi insoportable de leer. Leamos el pasaje. Vengo de la Biblia de Jerusalén, que es la traducción estándar para esta serie. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y levantado, y será puesto muy en alto. Como muchos se asombraron de ti, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía hombre, ni tenía forma humana. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que nunca habían oído. Espera. El siervo será levantado, pero primero será desfigurado, tan dañado que no parecía hombre. ¿Qué tipo de prosperidad es esta? Continúa. ¿Quién ha creído lo que hemos oído? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció como un renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No tenía aspecto hermoso ni esplendor. Lo vimos, pero sin atractivo alguno. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno ante quien se ocultan los rostros, fue despreciado y no lo estimamos. Despreciado, rechazado, un varón de dolores, alguien cuya presencia hace que la gente aparte la vista. ¿Quién es esto? Continúa. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Aquí está el giro. El siervo no está sufriendo por sus propios pecados, está sufriendo por los nuestros. Sus heridas nos curan. Su castigo trae nuestra paz. Y entonces, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se fue por su camino. Pero el Señor cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y cuando fue afligido no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores enudece, así no abrió su boca. Como un cordero, como una oveja, silencioso ante sus acusadores, sin resistencia, sin defensa. Y luego, por opresión y juicio fue quitado. ¿Y quién meditará en su generación? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Cortado de la tierra de los vivientes, asesinado, muerto. Pero, y esto es crucial, el pasaje no termina en la muerte. Continúa. Se le asignó sepultura con los impíos y con los ricos en su muerte, aunque nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca. Pero plugo al Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Verá descendencia. Sus días serán prolongados. Después de su muerte, vivirá. Después de ser cortado, vivirá. ¿Cómo es posible? La pregunta que dividió a Israel. Cuando el pueblo judío leyó estos versículos, especialmente después de que el segundo templo fue reconstruido y los exiliados regresaron de Babilonia, enfrentaron una pregunta que no podía ignorarse. ¿Quién es el siervo sufriente? Y durante los siguientes 2000 años, surgieron dos grandes interpretaciones. La primera interpretación, que se convirtió en la interpretación dominante en la tradición rabínica judía, es que el siervo sufriente representa a Israel como nación. El siervo es el pueblo de Israel mismo. El sufrimiento es el exilio babilónico. El castigo que Israel sufrió en Babilonia fue por los pecados de la nación, pero a través de ese sufrimiento Israel fue purificado. Israel fue restaurado. Israel regresó a la tierra. Desde este punto de vista, Isaías 53 no es una profecía sobre un individuo futuro. Es una reflexión sobre lo que Israel ya había experimentado. Es una interpretación del pasado, no una predicción del futuro. Esta interpretación tiene sentido en el contexto histórico. El libro de Isaías 40:55 fue escrito durante el exilio o poco después. El pueblo estaba sufriendo. El pueblo fue exiliado. El pueblo fue restaurado. Los números encajan, pero había otro problema. Si el siervo es Israel, entonces, ¿quién es nosotros en la frase nosotros? ¿Lo tuvimos por azotado, herido de Dios? ¿Israel está diciendo que Israel fue azotado por Dios? ¿Israel fue herido por Dios? ¿Las naciones dicen que sus pecados fueron cargados sobre Israel? Eso es posible, pero extraño. Requiere una interpretación muy sofisticada. La segunda interpretación es que el siervo es un individuo específico, un Mesías futuro.
Alguien que vendría siglos después de Isaías, que sufriría, que moriría y que de alguna manera viviría de nuevo. Pero aquí está lo importante. Esta interpretación no fue inventada por cristianos. Aparece en textos judíos antiguos, antes del cristianismo, o en los primeros siglos del cristianismo cuando cristianismo y judaísmo aún estaban en conversación. El Targum de Isaías. Una conexión antigua. Uno de los documentos más fascinantes para entender esta pregunta es el Targum de Isaías. Un Targum, la palabra viene del arameo y significa traducción o paráfrasis. Es una versión antigua de los textos bíblicos hebreos traducida al arameo. El arameo era la lengua que se hablaba en Palestina durante los últimos siglos antes de Cristo y en los primeros siglos del cristianismo. Cuando los judíos en Palestina fueron al sinagoga, especialmente después del exilio babilónico, a menudo no entendían el hebreo clásico del templo tan bien. Así que alguien leía el texto hebreo en voz alta. Y luego un meturgeman, un intérprete, lo parafraseaba en arameo para que la congregación entendiera. Con el tiempo, estas parafrasis se escribieron, se estandarizaron, se convirtieron en textos sagrados por derecho propio. El Targum de Isaías es uno de los más antiguos y más importantes, y aquí está lo extraordinario. En el Targum de Isaías, especialmente en la sección de Isaías 53, el intérprete hace algo muy específico. Cuando el texto hebreo dice que el siervo será despreciado y rechazado, el Targum añade palabras que interpretan esto como refiriéndose al Mesías. Por ejemplo, en Isaías 52:13, donde el hebreo dice, «He aquí que mi siervo prosperará». El Targum dice, «He aquí que mi siervo Mesías prosperará». La palabra Mesías no está en el hebreo original. El intérprete la añadió. Porque, en su comprensión, el siervo sufriente era el Mesías. Ahora bien, es importante notar que el Targum de Isaías fue compilado en su forma final probablemente alrededor del siglo I o II después de Cristo. Así que no podemos estar completamente seguros de cuándo se hicieron estas conexiones específicas con el Mesías. Algunos estudiosos creen que algunas de estas conexiones fueron añadidas más tarde, en respuesta a la interpretación cristiana, pero lo que es claro es que, en la tradición judía antigua, había eruditos que leían Isaías 53 como refiriéndose a una figura mesiánica individual. No era una idea inventada por cristianos. Era parte del debate judío antiguo. El primer cristianismo lee Isaías 53. Ahora, cuando el cristianismo nació, cuando Jesús fue crucificado en Jerusalén, alrededor del año 30 después de Cristo, sus seguidores enfrentaron un problema teológico gigantesco. Habían creído que Jesús era el Mesías. El Mesías, según la esperanza judía, era el que traería redención a Israel, que restauraría el reino, que traería paz y justicia. Era alguien que triunfaría, que vencería, que reinaría. Pero Jesús fue arrestado, fue juzgado, fue crucificado, fue ejecutado como un criminal común. ¿Cómo era posible que el Mesías muriera así? Los primeros cristianos tuvieron que repensar completamente qué significaba ser el Mesías, y cuando lo hicieron, descubrieron algo que cambió todo. Descubrieron a Isaías 53, porque Isaías 53 describe exactamente esto: un siervo que sufre, un siervo que es despreciado, un siervo que es herido, un siervo que es cortado de la tierra de los vivientes, un siervo cuyo sufrimiento cura a otros, un siervo que, a pesar de su muerte, vivirá. Cuando los evangelios fueron escritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos conectan la pasión de Jesús con Isaías 53, no una o dos veces, constantemente. En Mateo 8:17, después de que Jesús sana a muchas personas, el evangelista escribe, «Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias». Eso es una cita directa de Isaías 53:4. En Marcos 15:24, cuando los soldados crucifican a Jesús, el evangelista describe cómo se repartieron sus vestidos echando suertes. Luego, el evangelista añade una nota. Esto sucedió para que se cumpliese lo que dice la Escritura. ¿A qué Escritura se refiere? A Isaías 53, donde dice que el siervo será dividido entre los malvados y su ropa será repartida. En Lucas 22:37, en la última cena, Jesús mismo cita a Isaías 53:12. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En Juan 1:29, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Cordero. Eso es una referencia directa a Isaías 53:7, donde el siervo es descrito como un cordero llevado al matadero. Los evangelios no presentan esto como una interpretación opcional, lo presentan como cumplimiento.
como si Isaías 53 fuera escrito específicamente para describir lo que sucedería a Jesús. Los apóstoles y la interpretación de Isaías 53, pero no fueron solo los evangelistas. Los apóstoles mismos, los primeros líderes de la iglesia, también leyeron Isaías 53 como una profecía sobre Jesús. En Hechos 8 hay una escena extraordinaria. Felipe, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, está caminando por el camino a Gaza. Se encuentra con un eunuco etíope, un funcionario de la reina de Etiopía, que está leyendo algo en su carruaje. Felipe se acerca y pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco responde, ¿cómo podría entenderlo si nadie me lo explica? ¿Qué estaba leyendo? Isaías 53, específicamente Isaías 53, 7, 8. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja muda ante sus trasquiladores, no abrió su boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién contará su generación? El eunuco pregunta, ¿por quién dice el profeta esto? ¿Por sí mismo o por otro? Y Felipe comienza a explicar. Comienza desde esta escritura, desde Isaías 53, y le predicó a Jesús. El eunuco queda tan convencido que pide ser bautizado, de inmediato, mientras están viajando. Este pasaje en Hechos es crucial porque muestra que, en los primeros días del cristianismo, Isaías 53 era considerado la prueba central de que Jesús era el Mesías. No era una interpretación secundaria. Era el argumento principal. En 1 Pedro 2, 21-25, el apóstol Pedro escribe, «Porque para esto habéis sido llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, por cuyas heridas fuisteis sanados». Eso es Isaías 53:9 y 53:5, directamente. Pedro está diciendo que Jesús es el cumplimiento exacto de Isaías 53. En Romanos 4:25, Pablo escribe, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación». Entregado por nuestras transgresiones. Eso es Isaías 53:5 y 53:6. Resucitado. Eso es la promesa de Isaías 53 de que el siervo vivirá de nuevo. En Isaías 53, 10, 11 dice, «Cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos». Los apóstoles leyeron esto como, Jesús murió como un sacrificio por el pecado. Después de su muerte, fue resucitado. Después de su resurrección, verá a sus seguidores, su descendencia espiritual. Y a través de su muerte y resurrección, muchos serán justificados. Todo encaja, o al menos eso es lo que los primeros cristianos creyeron, los paralelismos específicos. Palabra por palabra. Ahora, permíteme ser muy específico. Permíteme mostrar los paralelismos exactos entre Isaías 53 y lo que los evangelios describen sobre la pasión de Jesús. Sobre el silencio ante los acusadores. Isaías 53, 7 dice, «Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores se enmudece, así no abrió su boca». Mateo 26, 62, 63 describe a Jesús en el juicio. El sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿no respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús guardaba silencio. Sobre ser contado entre los transgresores, Isaías 53:12 dice, «Por lo cual le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores». Lucas 22:37 cita esto directamente. Y en la crucifixión Jesús fue crucificado entre dos ladrones, literalmente contado entre los transgresores. Sobre sus vestiduras siendo repartidas, Isaías 53:12, implica que los despojos del siervo serán divididos. Mateo 27:35 describe, y cuando lo crucificaron, repartieron sus vestidos echando suertes, sobre la herida y el castigo que trae curación. Isaías 53:5 dice, Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2:24 cita esto.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sobre la inocencia del siervo, Isaías 53:9 dice: Se le asignó sepultura con los impíos y con los ricos en su muerte, aunque nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca. En el juicio de Jesús, Poncio Pilato declara: No hallo en él delito alguno. El centurión en la cruz dice: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Sobre la muerte y la vida posterior, Isaías 53:10-11 dice: Cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Los apóstoles proclaman la resurrección de Jesús. Después de su muerte, vive. Después de su muerte, tiene seguidores. Su descendencia espiritual. Los paralelismos no son aproximados, son específicos, detallados, como si Isaías 53 hubiera sido escrito como un guión para la pasión de Jesús. La interpretación judía rabínica. Una respuesta. Ahora bien, es importante ser honesto aquí. Cuando el cristianismo comenzó a usar Isaías 53 como prueba de que Jesús era el Mesías, la comunidad judía respondió. Y respondió de manera sofisticada. Los rabinos no simplemente rechazaron Isaías 53, lo reinterpretaron, desarrollaron argumentos teológicos para explicar por qué Isaías 53 no se refería a un Mesías individual. El argumento rabínico principal es el que mencioné antes. El siervo sufriente es Israel como nación. El sufrimiento es el exilio. La restauración es el regreso del exilio. Desde este punto de vista hay una lógica clara. Israel fue exiliado en Babilonia. Israel sufrió. Israel fue purificado a través del sufrimiento. Israel fue restaurado. Israel regresó a la tierra. Los números encajan con el contexto histórico. Además, los rabinos señalan que si Isaías 53 fuera una profecía sobre un Mesías individual, ¿por qué no es más claro? ¿Por qué Isaías no simplemente dice el Mesías? ¿Por qué es tan ambiguo? Estos son argumentos válidos. Los eruditos modernos, incluso eruditos cristianos, reconocen que la interpretación rabínica de Isaías 53 como refiriéndose a Israel es teológicamente coherente y tiene raíces en la tradición judía antigua. Pero hay un problema con esta interpretación, o al menos hay una dificultad. Si el siervo es Israel, entonces, ¿quién es nosotros en Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. ¿Israel está diciendo que Israel cargó con los pecados de Israel? ¿Eso tiene sentido? Una forma de resolver esto es decir que nosotros se refiere a las naciones descarriadas. Israel cargó con los pecados de las naciones. A través del sufrimiento de Israel en el exilio, las naciones fueron redimidas. Es posible, pero requiere una interpretación muy sofisticada del texto. La interpretación cristiana tiene su propio problema. Si Isaías 53 fue escrito durante el exilio babilónico, ¿cómo podría ser una profecía sobre alguien que viviría 500 años después? ¿No sería más natural que se refiriera a algo que estaba sucediendo en ese momento? Ambas interpretaciones tienen sus dificultades. Ambas requieren sofisticación teológica. Ambas tienen apoyo en la tradición antigua, la crítica histórica moderna. Una tercera perspectiva. Ahora, en los últimos 200 años, los estudiosos modernos han añadido una tercera perspectiva al debate. La crítica histórica moderna. Muchos eruditos modernos, judíos, cristianos y seculares, creen que Isaías 53 fue escrito originalmente durante el exilio babilónico y que originalmente se refería a Israel como nación. El poeta estaba reflexionando sobre el sufrimiento de Israel en el exilio, sobre cómo ese sufrimiento había purificado a la nación, sobre cómo Israel sería restaurado. Desde este punto de vista, la profecía sobre Jesús es una reinterpretación posterior. Los cristianos primitivos leyeron Isaías 53 a la luz de la muerte y resurrección de Jesús, y vieron en él un nuevo significado. No porque Isaías originalmente estaba profetizando sobre Jesús, sino porque el texto es lo suficientemente abierto y rico que puede aplicarse a nuevas situaciones. Esto es lo que los estudiosos llaman reinterpretación o actualización de un texto antiguo. Es importante entender que esto no es lo mismo que decir que Isaías 53 no es verdadero o no es importante.
Muchos eruditos modernos respetan profundamente a Isaías 53 como una reflexión teológica poderosa sobre el sufrimiento, la redención y la justicia. Simplemente creen que el significado original era diferente del significado que los cristianos posteriores le asignaron. La Iglesia Católica y Isaías 53, en el centro de la liturgia. Ahora, permíteme hablar de cómo la Iglesia Católica ha entendido y ha usado Isaías 53. La Iglesia Católica, desde sus primeros siglos, ha leído Isaías 53 como una profecía sobre la pasión de Jesús. Esta no es una interpretación opcional o secundaria. Es central. Es fundamental. Es parte de la fe de la Iglesia. Y lo más poderoso es dónde se coloca Isaías 53 en la liturgia de la Iglesia. Cada año, el Viernes Santo, cuando la Iglesia Católica conmemora la muerte de Jesús, Isaías 53 es la primera lectura. No es una lectura secundaria, es la lectura principal. El texto que establece el tono para toda la celebración. El sacerdote o el lector sube al ambón y proclama: «He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y levantado, y será puesto muy en alto». Y continúa verso tras verso, describiendo el sufrimiento, la muerte y la justificación del siervo. Mientras esto se proclama, la comunidad está en silencio, está en oración, está contemplando el misterio de la cruz. Está viendo en Isaías 53 la descripción más clara, más profunda, más devastadora de lo que sucedió en Gólgota. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 601, cita a Isaías 53:11. Para explicar la naturaleza redentora del sufrimiento de Jesús, Jesús hizo suya la última palabra de la Escritura. Consumado es, Inti 19:30, y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Inti 19:30. Y más adelante, el Catecismo enseña que Jesús justificará a muchos. Una cita directa de Isaías 53:11. Para la Iglesia Católica, Isaías 53 no es una interpretación opcional de la pasión. Es la llave. Es el texto que explica por qué Jesús tuvo que morir. Es el texto que revela el significado de la cruz. La Iglesia enseña que el sufrimiento de Jesús no fue un accidente, no fue un fracaso, fue el cumplimiento de la voluntad de Dios. Fue profetizado, fue anunciado siglos antes. Fue parte del plan de redención. Y Isaías 53 es donde ese plan está más claramente articulado. Los santos y doctores de la Iglesia leen Isaías 53. A lo largo de los siglos, los santos y doctores de la Iglesia han meditado profundamente sobre Isaías 53. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia más influyentes, escribió extensamente sobre Isaías. Vio en Isaías 53 una descripción del misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús, que era tan precisa que parecía imposible que no fuera una profecía directa. Santo Tomás de Aquino, el doctor de la Iglesia más influyente en la teología católica, dedicó pasajes de su Summa Theologiae a explicar cómo Isaías 53 describe la naturaleza vicaria del sufrimiento de Jesús, es decir, cómo Jesús sufrió en lugar nuestro, en lugar de toda la humanidad. En la Edad Media, cuando la Iglesia desarrolló la teología de la expiación, la idea de que la muerte de Jesús fue un sacrificio que pagó la deuda del pecado humano, Isaías 53 fue el texto principal que se usó para fundamentar esta doctrina. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Eso es la expiación en una sola frase. Eso es el Evangelio en hebreo antiguo. La pregunta permanece: ¿quién es el siervo? Ahora bien, después de todo lo que hemos explorado, la pregunta permanece. Y es una pregunta que cada creyente debe enfrentar por sí mismo. ¿Quién es el siervo sufriente de Isaías 53? ¿Es Israel como nación, sufriendo el exilio, siendo purificado y restaurado? ¿Es un Mesías individual, profetizado siglos antes, que vendría a sufrir y a morir por los pecados de la humanidad? ¿O es ambos, un texto que originalmente se refería a Israel, pero que fue reinterpretado por los cristianos posteriores para referirse a Jesús? La Iglesia Católica responde: es Jesús. Jesús es el cumplimiento de Isaías 53. Jesús es el siervo sufriente. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la Iglesia también responde con humildad. Reconoce que la tradición judía tiene una interpretación diferente. Reconoce que hay complejidad histórica aquí. Reconoce que Isaías 53 es un texto lo suficientemente rico y profundo que puede resonar de múltiples formas. Lo que la Iglesia no hace es atacar o ridiculizar la interpretación judía.
Lo que la Iglesia no hace es presentar su interpretación como si fuera la única posible. Lo que la Iglesia sí hace es proclamar, con convicción y con alegría, que en Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, se cumple la profecía de Isaías. Que en la cruz de Jesús vemos el sufrimiento del siervo. Que en la resurrección de Jesús vemos la vida que viene después del sufrimiento. ¿Por qué Isaías 53 es tan central? Ahora permíteme explicar por qué Isaías 53 es tan central, no solo para la fe cristiana, sino para toda la Biblia. Porque Isaías 53 responde a una pregunta que toda la Biblia plantea. Toda la historia de Israel, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, es la historia de Dios haciendo un pacto con su pueblo. Dios dice, «Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo». Pero el pueblo constantemente rompe ese pacto. Constantemente peca, constantemente se aleja de Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Dios simplemente abandona a su pueblo? ¿Dios destruye a su pueblo? No. Dios envía profetas. Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Dios ofrece restauración. Pero hay un problema. El pecado tiene consecuencias. La justicia de Dios requiere que el pecado sea castigado. No puede simplemente ser ignorado. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo puede Dios castigar el pecado y al mismo tiempo perdonar al pueblo? Isaías 53 ofrece una respuesta. Un siervo viene, un siervo inocente, un siervo sin pecado, y ese siervo carga con el castigo que nosotros merecemos. El siervo sufre, el siervo muere. El siervo es cortado de la tierra de los vivientes, pero a través del sufrimiento del siervo, nosotros somos curados, nosotros somos justificados, nosotros somos perdonados. La justicia de Dios es satisfecha, el siervo paga la deuda, y nosotros somos libres. Eso es el Evangelio, eso es la buena noticia. Y Isaías 53 es donde esa buena noticia es más clara, más específica, más profunda. Por eso la Iglesia lee Isaías 53 cada Viernes Santo. Porque en ese día la Iglesia contempla el misterio de la cruz. La Iglesia contempla cómo Jesús, el Cordero de Dios, fue cortado de la tierra de los vivientes, crucificado para que nosotros pudiéramos vivir. El contexto histórico completo. Recapitulación. Permíteme recapitular el contexto histórico completo, porque es crucial para entender por qué Isaías 53 es tan importante. Alrededor del año 750 a.C., el profeta Isaías camina por las calles de Jerusalén, proclamando la palabra de Dios. 2 siglos después, alrededor del año 550 a.C., alguien escribe los capítulos 40-55 de Isaías. El pueblo de Israel está en exilio en Babilonia. Está sufriendo. Está lejos de casa. Y alguien escribe palabras de consuelo, palabras de esperanza. Palabras sobre cómo Dios no ha abandonado a su pueblo. En esos capítulos hay 4 poemas especiales. Los cantos del siervo. El cuarto canto, Isaías 53, describe a un siervo que sufre, que muere y que de alguna manera vivirá de nuevo. Durante los siguientes 5 siglos, los judíos debaten, ¿quién es este siervo? ¿Es Israel? ¿Es un Mesías futuro? Los rabinos desarrollan argumentos sofisticados para ambas interpretaciones. Luego, alrededor del año 30 después de Cristo, Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén. Sus seguidores enfrentan un problema. Creían que Jesús era el Mesías. Pero el Mesías no se suponía que muriera. El Mesías se suponía que traería victoria, no derrota. ¿Cómo pueden reconciliar esto? Descubren a Isaías 53. Y de repente todo tiene sentido. Jesús es el siervo sufriente. Jesús es el que fue cortado de la tierra de los vivientes. Jesús es el que cargó con nuestros pecados. Jesús es el que, a través de su muerte, nos trae curación y redención. Los evangelistas escriben sus historias de Jesús con Isaías 53 como trasfondo. Los apóstoles proclaman a Jesús como el cumplimiento de Isaías 53. La iglesia primitiva se construye sobre esta comprensión, y 2000 años después, cada Viernes Santo, la Iglesia Católica sigue leyendo Isaías 53 como la descripción más clara, más profunda, más verdadera del misterio de la cruz. Las palabras clave. Un análisis lingüístico. Ahora, permíteme hacer un análisis más profundo de algunas de las palabras clave en Isaías 53. Porque el lenguaje es crucial para entender el significado. Despreciado y rechazado. La palabra hebrea para despreciado es bus. Significa no solo ser desestimado, sino ser rechazado activamente. Significa que la gente aparta la vista. Significa humillación pública. La palabra para rechazado es nadal.
Significa abandonado. Significa que la gente se da la vuelta y se aleja. Cuando Isaías describe al siervo como despreciado y rechazado, está describiendo no solo una persona impopular, está describiendo a alguien que es activamente humillado, abandonado, rechazado por su comunidad. Varón de dolores. La palabra hebrea es Ish Makobim, literalmente un hombre de dolores. No es solo que el siervo esté triste, es que el siervo está lleno de dolor. El dolor es su característica definidora. Es lo que lo define como persona. Experimentado en quebranto. La palabra hebrea es Yada et Holi, literalmente conocer la enfermedad. Pero conocer en hebreo no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento experiencial. Es vivir algo, es pasar por algo. El siervo no solo sabe sobre el sufrimiento, el siervo vive el sufrimiento. El siervo lo experimenta en su propio cuerpo, herido por nuestras transgresiones. La palabra hebrea para herido es halal. Significa perforado. Significa atravesado. Significa que hay heridas abiertas. Y estas heridas no son del siervo, son por nuestras transgresiones. El siervo es herido por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades. La palabra hebrea para molido es daka. Significa aplastado, significa reducido a polvo, significa que la persona está completamente destrozada. De nuevo, esto no es por los pecados del siervo, es por nuestros pecados. Cortado de la tierra de los vivientes. La palabra hebrea para cortado es nixar. Significa cortado, significa separado, significa muerto. De la tierra de los vivientes, me eretz chayim. Significa que el siervo es removido de entre los vivos. El siervo muere. Verá descendencia. La palabra hebrea para verá es yire. Es futuro. El siervo verá algo. Pero, ¿cómo puede el siervo ver si está muerto? Aquí está la paradoja. El siervo muere. Es cortado de la tierra de los vivientes. Pero luego el siervo vivirá de nuevo. El siervo vivirá lo suficiente para ver descendencia. La paradoja central, muerte y vida. Y aquí llegamos a la paradoja central de Isaías 53. La paradoja que ha confundido a eruditos durante 2500 años. El siervo muere, eso es claro. Fue cortado de la tierra de los vivientes, pero el siervo también vive, eso es claro. Verá descendencia, prolongará sus días. ¿Cómo es posible? La interpretación judía rabínica responde: el siervo es Israel. Israel fue exiliado, cortado de la tierra. Pero Israel fue restaurado, regresó a la tierra. Israel vio descendencia, la próxima generación de judíos que vivieron después del exilio. La interpretación cristiana responde: el siervo es el Mesías. El Mesías fue crucificado, muerto, pero fue resucitado, volvió a la vida, y después de su resurrección vio descendencia. Sus seguidores, la iglesia, que vive hasta hoy. Ambas interpretaciones resuelven la paradoja de una manera diferente. Pero ambas reconocen que hay una paradoja. Ambas reconocen que Isaías 53 describe algo que parece imposible. Alguien que muere pero luego vive. Las naciones asombradas. Una reinterpretación importante. Hay un versículo en Isaías 53 que es particularmente importante y que a menudo se pasa por alto. Isaías 52, 14, 15 dice: como muchos se asombraron de ti, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía hombre ni tenía forma humana. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que nunca habían oído. Aquí está lo fascinante. El siervo será tan desfigurado que no parecerá humano, pero a través de esa desfiguración, el siervo asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca. Verán algo que nunca fue contado. ¿Qué significa esto? Para la Iglesia Católica significa que a través de la muerte ignominiosa de Jesús en la cruz, a través de su sufrimiento, su humillación, su desfiguración, se revelaría algo a las naciones. A través de la cruz, que parece ser una derrota total, se revelaría la victoria de Dios. La cruz parece ser lo opuesto a lo que uno esperaría del Mesías. Parece ser fracaso, derrota, humillación. Pero a través de esa aparente derrota, Dios revela algo que nunca les fue contado: la redención, la salvación, el amor de Dios que es más poderoso que la muerte, la ofrenda por el pecado, un concepto sacerdotal. Hay otro elemento en Isaías 53 que es crucial para la interpretación cristiana: la idea de que el siervo es una ofrenda por el pecado. Isaías 53:10 dice: cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado,
La palabra hebrea aquí es asham, una ofrenda por la culpa. En la religión judía antigua, cuando alguien pecaba, traía una ofrenda al templo. El sacerdote sacrificaba un animal, la sangre del animal era derramada, y a través de ese sacrificio el pecado era perdonado. Ahora Isaías está diciendo que el siervo será como una ofrenda por el pecado. El siervo pondrá su vida, es decir, el siervo será sacrificado, como una ofrenda por el pecado. Para la Iglesia Católica, esto significa que Jesús es el sacrificio final. Jesús es el Cordero de Dios. Así como los sacerdotes judíos sacrificaban animales para el perdón de los pecados, Jesús se sacrifica a sí mismo, una vez para siempre, para el perdón de los pecados de toda la humanidad. En la misa, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, dice: «Este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados». Esas palabras están basadas en Isaías 53. El cuerpo y la sangre de Jesús, ofrecidos como sacrificio por el pecado. La justificación de muchos. El efecto redentor. Finalmente, hay un aspecto de Isaías 53 que es central para la teología de la Iglesia Católica. La idea de que el sufrimiento del siervo justifica a muchos. Isaías 53:11 dice: «Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento justificará a muchos». La palabra hebrea para justificará es tzadak. Significa declarar justo. Significa vindicar. Significa restaurar la relación correcta. El siervo, a través de su sufrimiento, justificará a muchos. El sufrimiento del siervo tiene un efecto redentor. El sufrimiento del siervo trae salvación a otros. Esto es lo que la Iglesia enseña sobre la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no fue una derrota, fue una victoria. Fue el acto redentor que justificó a la humanidad. A través de la cruz, Jesús restauró la relación correcta entre Dios y la humanidad. Y eso es el Evangelio. Eso es la buena noticia. Eso es lo que significa ser cristiano. Creer que a través de Jesús, a través de su muerte y resurrección, hemos sido justificados, hemos sido salvados, hemos sido restaurados a la relación correcta con Dios. El Viernes Santo, cuando Isaías 53 cobra vida. Ahora permíteme describir lo que sucede cada Viernes Santo en una iglesia católica, porque es el momento en que Isaías 53 cobra vida de una manera única. El Viernes Santo la iglesia no celebra la misa. En su lugar hay una celebración especial llamada la Pasión del Señor, o la Liturgia de la Pasión. El sacerdote, vestido de rojo, el color de la sangre, del martirio, sube al ambón. La iglesia está en silencio, las velas están apagadas, la cruz ha sido removida del altar, y luego el sacerdote comienza a leer. Lee la pasión de Jesús según uno de los evangelios, lee sobre la traición de Judas, lee sobre el juicio ante Pilato, lee sobre la crucifixión. Pero antes de eso, antes de que la pasión sea proclamada, hay una lectura. La primera lectura, y esa lectura es Isaías 53. El sacerdote lee: «He aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y levantado, y será puesto muy en alto. Como muchos se asombraron de ti, tan desfigurado estaba su aspecto, que no parecía hombre, ni tenía forma humana. Así asombrará a muchas naciones». Y continúa verso tras verso. Describe el sufrimiento, describe el rechazo, describe la muerte. Fue oprimido y cuando fue afligido no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores enmudece, así no abrió su boca. Y mientras el sacerdote proclama estas palabras, la comunidad está en silencio absoluto. Está meditando, está contemplando, está viendo en Isaías 53 la descripción exacta de lo que sucedió en Gólgota hace 2000 años. Porque ese día, el Viernes Santo, es el día en que Jesús fue crucificado. Es el día en que Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes. Es el día en que se cumplió Isaías 53, y la Iglesia proclama Isaías 53 en ese día para ayudar a los fieles a entender el significado de la cruz, para ayudarlos a ver que la muerte de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento de la profecía. Para ayudarlos a ver que en la cruz, Dios estaba cumpliendo su plan de redención. La aplicación hoy. ¿Qué significa Isaías 53 para nosotros? Ahora, después de explorar todo esto, el contexto histórico, las interpretaciones, los paralelismos, la teología, permíteme hacer una pregunta personal.
¿Qué significa Isaías 53 para ti hoy? Si crees que Jesús es el Mesías, entonces Isaías 53 te dice algo extraordinario. Te dice que tu salvación fue profetizada siglos antes de que nacieras. Te dice que Jesús no fue una sorpresa, que Jesús fue anunciado, que Jesús fue esperado. Y te dice algo más. Te dice que el sufrimiento de Jesús no fue un fracaso, fue una victoria. Fue el acto redentor que te salvó. Porque el versículo dice, por sus heridas fuimos nosotros curados. No fueron curados, fuimos nosotros curados. Personalmente, individualmente. Tú fuiste curado. Yo fui curado. A través de la muerte de Jesús, a través de su sufrimiento, a través de su sacrificio, nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos justificados, nosotros fuimos restaurados a la relación correcta con Dios. Eso es lo que significa Isaías 53. Eso es la buena noticia. Eso es el Evangelio. Una verdad que transforma. La conclusión. Si entiendes Isaías 53, entiendes toda la Biblia, porque Isaías 53 es la respuesta a la pregunta que toda la Biblia plantea. ¿Cómo puede Dios ser justo y misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo puede Dios castigar el pecado y al mismo tiempo perdonar al pueblo? La respuesta es Isaías 53. Un siervo viene, un siervo inocente, un siervo sin culpa, y ese siervo carga con el castigo que nosotros merecemos. El siervo sufre, el siervo muere, pero a través del sufrimiento del siervo nosotros somos curados. Nosotros somos justificados. Nosotros somos salvados. Para la Iglesia Católica, ese siervo es Jesús de Nazaret. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es la profecía cumplida. Jesús es la buena noticia. Y cada Viernes Santo, cuando la Iglesia proclama Isaías 53, está recordando ese misterio. Está recordando que hace 2000 años, en una colina llamada Gólgota, Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes, crucificado, para que nosotros pudiéramos vivir. Eso es lo que significa ser cristiano. Eso es lo que significa ser católico. Creer que a través de Jesús, a través de su muerte y resurrección, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido amados con un amor que es más poderoso que la muerte. El desafío final, una acción, para esta semana. Aquí está mi desafío para ti esta semana. Lee Isaías 53 completo, no solo una parte. Léelo de principio a fin. Tómate tiempo, hazlo lentamente. Mientras lees, pregúntate, ¿quién es el siervo sufriente? ¿Qué significa esto para mí? Toma un versículo, el que más resuene contigo, y escríbelo en una tarjeta. Léelo por la mañana y por la noche. Para el domingo estará dentro de ti. Será parte de tu fe. Será parte de tu comprensión del Evangelio. Porque Isaías 53 no es solo un texto antiguo, es una profecía viva. Es la buena noticia. Es tu salvación, proclamada siglos antes de que nacieras. Si este video te abrió algo nuevo, ayuda a que otra persona lo encuentre. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, aunque sea una sola palabra. Y si aún no te has suscrito a Biblia Simple, este es el momento. Y la próxima semana vamos a ver los salmos mesiánicos, esos poemas que la Iglesia ha leído durante 2000 años como profecías sobre Jesús y que contienen revelaciones que te dejarán sin aliento. Nos vemos.